Boira, els divendres d'11 a 2 de la nit i els diumenges de mitjanit a 3 de la matinada. Boira, perquè la realitat no és el que sembla. Boira, el programa dels misteris a Tarragona Ràdio. José Manuel García Bautista, buenas noches. Buenas noches, compañeros, buenas noches a toda la audiencia. Hoy hablamos de milagros, supuestos milagros del catolicismo, porque ¿tú qué piensas? ¿Que en estos milagros hay una intervención divina, más bien humana? Pues más bien humana. La divinidad, como casi siempre en estas cosas, Alex, se suele ser un tema recurrente, sobre todo para captar fieles. Sobre todo tradiciones y piadosas tradiciones que han llegado a lo largo de siglos anteriores, que no eran más que quizás un reclamo para que en olor de santidad y de supuestos milagros captara esos fieles, esos cristianos, que al fin y al cabo iban a formar el grueso de una religión mayoritaria, ¿no? Como iba a ser posteriormente el cristianismo. Y de ahí una serie de milagros, supuestos milagros, tradiciones, que realmente cuando alguien se pone a bucear en todo lo que es la historia de esos milagros, que ahora si quieres hablaremos de ello, pues se da cuenta de que hay algo que no acaba de encajar, ¿no? Y quizás sea eso, la manipulación, como en alguna otra ocasión se ha hecho de supuestos textos bíblicos y de entender quizás las cosas como a uno le conviene, y de ponerlo de tal forma de que, realmente lo que hace es adaptar el milagro a tus conveniencias, ¿no? Esta noche José Manuel nos va a dar una primicia, una exclusiva. Tú tienes un muy buen amigo en Italia. ¿Cómo se llama? Pues se llama Luigi Gascarcelli, exactamente, y es italiano, es profesor de la Universidad de Pavía. Y este amigo ha desarrollado, además para la prestigiosa National Geographic y para la revista Nature, que son dos importantes publicaciones, creo yo, con el suficiente prestigio como para tener la opinión de este hombre en cuenta, ha desarrollado una curiosa teoría y unos curiosos experimentos, la mejor base empírica. Una teoría, José Manuel, que no me debes explicar aún. No. Lo que podemos avanzar de momento es que esta teoría, esta investigación, podría aclarar y desmentir los supuestos milagros atribuidos a esas vírgenes que lloran lágrimas, en ocasiones, lágrimas de sangre. Recordemos tal vez el caso más famoso, el sucedido hace ya muchos años, hace unos 20 años, en Civitavecchia, Italia. Papá, corre, que la Madonna está llorando lágrimas rojas. Con la inocencia de sus 5 años, la pequeña Jessica llamó a su padre. El caso de la Virgen de Civitavecchia cambió la vida de Fabio Gregori y su familia. Atónito, Fabio comprobó que la pequeña imagen, de apenas 40 centímetros, que el sacerdote español Pablo Martín, párroco de la iglesia de esa ciudad italiana, les había traído después de una peregrinación a Medjugorje, tenía un líquido rojo que le resbalaba del ojo izquierdo. Llegó incluso a tocarlo con el dedo, momento en el que, según dijo, sintió un intenso calor. La noticia corrió como un reguero de pólvora por la ciudad, situada a 60 kilómetros de Roma, y después por todo el mundo. Durante los 3 días siguientes el domicilio de los Gregori se convirtió en un lugar de peregrinación, llegando a repetirse el milagro en 10 ocasiones más. Las lágrimas, que al principio solo manaban del ojo izquierdo, acabaron aflorando de los 2 ojos.
La situación derivó en tumultos de curiosos y creyentes agolpándose a la puerta, por lo que intervino el obispo de la ciudad, don Girolamo Grillo, que mostrándose muy escéptico se llevó la imagen para que fuese estudiada por expertos. La idea del fraude estaba en la mente de todos, pero días más tarde, aquella imagen volvió a llorar, mientras se encontraba en las propias manos del obispo y ante varios testigos. El veredicto de los análisis no dejó lugar a dudas. Se trataba de sangre humana auténtica, pero pertenecía a un hombre, y además en ella había un elemento desconocido. Incluso la Fiscalía de la ciudad abrió un expediente y embargó la imagen durante 12 días. Pero las pesquisas de la policía no ofrecían ningún indicio de fraude. La Virgen fue devuelta a los fieles. En los meses siguientes se registraron más de una docena de nuevos casos de lagrimaciones de imágenes italianas. En algunos casos se comprobó que hubo fraude, pero en otros, como los sucedidos en Tremi, Camaiori o Bérgamo, la sangre era auténtica. Muchos años antes, en Siracusa, Italia, una imagen de yeso del Inmaculado Corazón de María comenzó a llorar lágrimas cristalinas. El suceso se prolongó durante 4 días y atrajo la atención de numerosos fieles. El líquido fue estudiado por los médicos que concluyeron que tanto su aspecto como su composición eran los mismos que los de las lágrimas humanas. Pero lo más significativo de este caso es que el fenómeno fue acompañado de la milagrosa sanación de Antonieta Gianuso, la joven en cuyo dormitorio se encontraba la imagen, que estaba afectada de una extraña enfermedad que le provocaba convulsiones y periodos de ceguera, sordera y entumecimiento. La imagen dejó de llorar cuando la muchacha ya estaba curada completamente. Las sanaciones también se produjeron en Burundi, África, en la localidad de Gieta, donde una imagen de la Madre de Jesús lloró lágrimas de sangre, del 18 al 19 de enero de 1985, dando a los presentes el mensaje de que debían pedir perdón por los pecados y reconciliarse con Dios y sus hermanos. Días después, un novicio ciego de un convento cercano tuvo una experiencia mística, en la que se le apareció la misma Virgen, momento en que recuperó la vista. Y este, José Manuel, es el milagro, ¿no?, de las vírgenes que lloran, como decíamos en algunos casos, lágrimas de sangre, y en los que no sé yo si la intervención divina tiene mucho que ver. Y ahora sí, avánzanos, en exclusiva, en primicia, ese estudio de ese buen amigo tuyo, ese doctor italiano. ¿Qué es lo que afirma este doctor? Pues ni más ni menos, Alex, que todos conocemos el milagro de la licuefacción de la sangre de San Genaro, como podría ser en Italia, en Nápoles, o como es más cercano a nosotros, por ejemplo, de San Pantaleón, ¿no? Tiene unos días determinados en los que lo que es el contenido de una ampolla de cristal, un líquido no, los restos secos de algo marrón, algo así marronusco, un color extraño, pues bueno, ellos afirman que es la sangre. Se reúnen multitud de fieles y bueno, sin que se vea, aparece la ampolla con este supuesto resto sanguinoliento del santo y se licúa y pasa de estado sólido a estado líquido. Durante mucho tiempo se ha estado investigando precisamente este fenómeno y bueno, hay que decir que evidentemente la Iglesia no ha permitido el análisis de esa sangre, de esos restos, ¿verdad? Entonces, basándose de los conocimientos científicos que tienen estas personas, han logrado reproducir con un altísimo grado de fiabilidad lo que es el contenido precisamente de esa ampolla. Y bueno, Alex, como bien comentabas tú en la introducción, y como muy bien has desarrollado a lo largo de lo que fue los milagros de las vírgenes que lloran sangre, o supuesta sangre, pues evidentemente el contenido de esa ampolla es un líquido que no es, como tú comentabas, no es de origen divino, ni mucho menos. Prácticamente en su época dirían que era
alquimista. En nuestra época simplemente es una tesis y una prueba de laboratorio. Y es un líquido que le dicen que es tixotrópico. Y es así, recibe este nombre, y voy a explicar la palabreja, porque se activa, digamos, esto de activar, con el movimiento. Es decir, tenemos un líquido o una supuesta materia, una sustancia sólida, de aspecto sanguinoliento, pero sólida, como si estuviera seca, y en el momento que el contenido, bueno, el continente de ese frasco se mueve, se le da un golpe violento o un toquecito, esta masa sólida pasa a estado líquido, y se produce ese milagro. Esas lágrimas. Exactamente, que provoca la consternación de los fieles. ¿Me estás diciendo, José Manuel, que durante todos estos años la Iglesia Católica se ha inventado este ardid para potenciar la fe entre los feligreses? Pues en virtud y en base a los estudios de Luigi Gascardelli, que es el profesor que ha llevado a cabo esto, junto con Romassini, de la Facultad de Milán, y de la Santa, del Hospital de San Pablo, también de Milán, pues no se puede evidentemente afirmar con rotundidad, porque no se ha permitido evidentemente comparar el contenido, ¿no? Pero sí es verdad que presenta las mismas características, presenta el mismo color, presenta la misma forma de hacer esa licuefacción. Y un dato curioso, Alex, cuando se va a exponer lo que es, o se va a realizar el tema de exponer la sangre del santo, normalmente es el primer domingo de mayo, que precede al primer domingo de mayo, luego es el día 19 de septiembre, creo, y el 16 de diciembre, son en estas 3 fechas cuando se expone la sangre. Pues curiosamente se sabe que el contenido está en una hornacina y está en estado sólido, porque además hay bastantes tomas, ¿no?, en las que se ve el líquido en estado sólido. Pero cuando se va a abrir se va a mostrar al público, se rodea de sacerdotes lo que es la hornacina, y no se ve lo que le hacen al líquido. Como os he comentado, cualquier movimiento activa y hace que pase de estado sólido a estado líquido. Esta sustancia se lo muestran a los fieles ya en estado líquido, y bueno, provoca, como os he comentado, la consternación de los fieles, y el decir que prácticamente el milagro se ha producido, porque además dicen que si no se produce es un síntoma de mal agüero, de mal fario, como se suele decir. Por lo tanto, no es ni más ni menos que, evidentemente, una sustancia, además, como te comentaba, tixotrópica, que se saca precisamente de un lugar cercano a Nápoles, que es el monte del Vesubio, de una piedra que se llama molisita, y que hay en abundancia, y cuya composición química o alquímica, como llamarían en su época, era conocido ya por sacerdotes de la época. O sea, que no estamos hablando de aplicar técnicas actuales para realizar dichas sustancias, sino todo lo contrario, se aplican los conocimientos que se tenían para realizar las sustancias con sustancias de la época. Curiosamente, el resultado es una sustancia, valga esta reiteración de palabras, que tiene las mismas características. Y es aquí el milagro. En pocas palabras, José Manuel, ¿esta sustancia cómo se llama? Esta sustancia se saca de la molisita. Molisita. Es la composición química, porque además te he de decir que como es de fácil realización, aquí en Sevilla estamos haciendo precisamente esta sustancia. Y por qué no, las cosas como mejor se ven son comprobándolas. Esta especie de sucedáneo de sangre de santo se obtiene de una solución coloidal de hidróxido de hierro, y en ella también intervienen el cloruro de hierro, carbonato de calcio y cloruro de sodio. Todo esto, evidentemente, mezclado con agua destilada. Y esto que he comentado yo tampoco es una cosa, todas estas palabrejas químicas tampoco son nada del otro jueves.
Lo primero, como os he comentado, se obtiene de la molisita, que está en la lava volcánica. Lo segundo se obtiene de la piedra caliza. Y lo tercero es sal y agua destilada. Como verás, son 3 componentes que son fáciles de encontrar en su proporción correcta. Lo que se tiene es esta masa exactamente, ¿no? Se sostiene, se deja evidentemente en un estado de filtrado, y el producto es un líquido pegamentoso, de color grisáceo o marrón, nunca el rojizo evidentemente que tiene la sangre, sino más bien ese marrón de la sangre seca. Y es curioso porque la sustancia adquiere unas características de gel, que se le llama. Curiosamente es un gel tixotrópico. Es importante retener en la mente esta palabra, que precisamente lo que hace es que el gel pase de estado sólido Claro, a la estado gran líquido. pregunta, José Manuel, sería saber quién pone esta sustancia, esta solución química, en los ojos de las vírgenes. Esa es la segunda parte. Si lo ponen los propios feligreses para reforzar su fe, Claro. o si es los propios obispos, ¿no? La Claro, Iglesia Católica. Porque aquí en Sevilla, por ejemplo, hubo un caso que además investigó Rafael Cabello, en una iglesia cercana a Sevilla. No era Sevilla capital, era en Bellavista, y en una localidad, casi una ciudad dormitorio, o un barrio casi ya también, porque está unido. Y aquí decían que había un Cristo que sangraba, un crucifijo era, y sangraba. Lo curioso es que, Alex, cuando Rafael Cabello investiga el tema de aquel crucifijo sangrante, le decía el sacerdote que aquello era sangre ave, tú sabes, normalmente es la sangre que se le atribuye a lo que son los restos de Cristo y demás, ¿no? Y bueno, resultó que aquello evidentemente era sangre ave, pero de ave de corral, vamos. Era un fraude, y al fin y al cabo lo que era puesto, ¿no? En la mayoría de los casos que yo he tenido la oportunidad de revisar, de vírgenes sangrantes, imágenes sangrantes, estampitas sangrantes, pues la verdad es que he de decir que en la mayoría de los casos, por no decir que en el 99% de ellos, era sangre de animal lo que se le añadía. Y en el caso de las vírgenes sangrantes, hombre, lo ideal sería que en el momento que se tiene una imagen de estas características, el dejarte radiografiarla, el dejarte escanearla, ¿no? Para ver si pudiera tener bolsas cuando digo bolsas son formaciones evidentemente naturales, ¿no? O incluso apostas, que retengan algún tipo de líquido, que puede ser férrico, que le puede dar ese color un cobrizo, ese color rojizo, que se pudiera confundir con la sangre, que evidentemente al analizarlo luego se descubre que no es sangre, o incluso en la posibilidad del fraude, que le haya sido introducido un líquido similar a la sangre o con algún anticoagulante que pudiera, debido a la porosidad de la misma estatua, normalmente de yeso, de una solución prácticamente similar a la escayola, que esos poros pudieran empezar a ceder ante la presión. Claro, José Manuel, pero esto explicaría, por ejemplo, los fraudes, ¿no? Pero, por ejemplo, los casos donde se ha analizado estas lágrimas de sangre, y sí, se ha detectado que es sangre auténtica, sangre de verdad, y no solo eso, sino que dentro de esa sangre también se ha localizado un elemento desconocido, que no se sabe muy bien a qué o quién puede pertenecer. Claro, hay un contraste, ¿no? O sea, por una parte nos encontramos con este estudio que dice que todos los milagros pues en realidad no existen, porque mediante el sabio manejo de esta solución química, cualquiera en su casa puede provocar que una imagen de la Virgen María llore hasta lágrimas de sangre. Y por otra parte nos encontramos que algunos análisis que se han hecho sí que han detectado que la sangre es auténtica, y no solo eso, sino que en esa sangre hay un elemento desconocido. Evidentemente el fenómeno paranormal no hay nunca que descartarlo. Se puede dar ese supuesto milagro, y que evidentemente la imagen llore, ¿no? Yo pues dudo mucho que cuando se produce un tipo de esta fenomenología,
te dejen analizarlo y te dejen contemplar la imagen con total libertad, ¿no? Es algo que normalmente no se deja, y quizás por eso es por lo que surgen las dudas. El milagro como tal nunca hay que descartarlo, si bien es verdad que cada día, como hemos hablado, se van descubriendo más motivos que pueden causar esos milagros, supuestos milagros entre comillas, que tienen una explicación totalmente lógica y racional. Lógica y racional de la física, vamos. José Manuel, tú esta Semana Santa, ¿qué vas a hacer? Pues esta Semana Santa, si no llueve en Sevilla, cosa que está, la verdad, un poquito complicada, pues en principio disfrutar de la Semana Santa de aquí de Sevilla y participar de ella en una hermandad. ¿Eres cofrade? Mi mujer es más cofrade que yo. Yo me gusta la Semana Santa, la vivo de otra forma, pero sí, me gusta la Semana Santa. ¿Y la vives de una manera pasional? No sé, ¿eres de aquellos que se flagelan incluso o no? No. No, yo soy más digamos del disfrute de la Semana Santa como elemento religioso y como elemento estético y artístico. Tú eres de los que andan detrás animando a los que llevan al Cristo, ¿no? Tampoco es eso, Alex, aunque tengo familiares que salen de costalero. Precisamente esta noche uno de mis hermanos pues va de costalero en una hermandad. Pues aunque me gusta verlo y demás, tampoco soy de los que suelen arengar a que le hagan demasiadas cosas, ¿no? Normalmente eso lo dictan los capataces, el cómo, el cuándo y el dónde deben de comenzar las marchas y a mecer las vírgenes y bueno, animar un poco lo que es la fiesta religiosa, esto que se me entienda bien, con todo el respeto del mundo, la fiesta religiosa que en Sevilla constituye la Semana Santa. Pues nada, José Manuel, les ocurre cualquier hecho extraño, por hay que decirlo, la Semana Santa en Sevilla se vive de una forma tan especial, se libera tantas energías, que siempre ocurren cosas muy extrañas, ¿no? Si sucede algún... Sí, siempre. Siempre ocurren cosas extrañas, nada más que hay que recordar, Alex, hace unos años, cuando aquella famosa madrugada del pánico, en la que en diferentes puntos de la capital, aquí de Sevilla, la gente comenzó a correr, sin saber por qué, simplemente por unas misteriosas oleadas de pánico, y bueno, provocaron un auténtico incidente de orden público en Sevilla que ni la policía local, apoyados por los cuerpos de seguridad nacionales, pudieron detener aquello. Interrumpieron el cortejo de varias hermandades, eso en Sevilla es un hecho gravísimo. Varias hermandades tuvieron prácticamente que reiniciar sus filas en otros sitios, otras no pudieron concluir, otras quedaron refugiadas en otros sitios. Y realmente, Alex, aquello fue un hecho misterioso, que cualquier día siquiera hablamos de ello, porque jamás se supo a ciencia cierta lo que sucedió. Fue un hecho que trascendió a nivel nacional, se dio de Sevilla una imagen que realmente no tuvo, pero realmente se detuvo una persona que, a decir de todos, pagó los platos rotos de aquello, y nunca más se supo realmente lo que ocurrió aquella madrugada del pánico, ¿no? Es un hecho extraño, un hecho que bueno, que quizá hay personas que relacionaron con una inmensa partida de juego de rol en la misma Sevilla, ¿no? Coincidiendo con una película que emitían por aquel entonces en los cines sevillanos, que era Nadie conoce a nadie, y que tuvo una gran acogida y que algunos tacharon de sacrílega porque jugaba un poco con la Semana Santa sevillana y con precisamente eso, el crear pánico, ¿no? Dentro de la ciudadanía. No se sabe realmente lo que ocurrió, pero sí es verdad que ocurren hechos a veces misteriosos, y desde luego, Alex, si ocurre estaremos aquí en Sevilla y estaremos para contarlo, evidentemente. Es un tópico, José Manuel, pero en ocasiones casi siempre la realidad supera la ficción. José Manuel García Bautista, gracias compañero, buenas noches y que pases unas buenas vacaciones también. Un placer, igualmente, Alex. Les nits dels divendres i diumenges, Boira us obre les portes del misteri. Estranyes veus que surten del no-res. Panteons maleïts. Possessions diabòliques. Aparicions fantasmals. Els enigmes de la història.
Boira analitza l'altra cara de la realitat. Perquè la realitat no és el que sembla.